Kevin Londoño, inspector de tránsito, Secretaría de Transportes y Tránsito de Medellín. Nuestro legislador ha establecido como conductas expresamente prohibidas el hecho de conducir ejerciendo actividades a través de medios de comunicación tales como los celulares o ejerciendo la actividad de fumar. Ello tiene una explicación lógica, y es que ha sido catalogada por la jurisprudencia la actividad de conducir como una actividad estrictamente peligrosa, donde el ciudadano debe mantener sus 5 sentidos puestos en la actividad que está ejerciendo. Es por ello que el legislador estableció para estas conductas una sanción de 15 salarios mínimos para quien sea sorprendido ejerciendo la actividad de conducción utilizando su celular o otro dispositivo móvil de comunicación, o para quien sea sorprendido conduciendo y ejerciendo ejerciendo la actividad de fumar, establece una sanción de 10 salarios mínimos diarios vigentes. Esto equivale a 188.000 pesos. La invitación es que nos abstengamos de ejercer estas actividades cuando estamos tomando parte de la vía en calidad de conductores.